Amada familia, hoy nos acercamos a la Escritura Sagrada en el Evangelio según Lucas, el capítulo 18, los versos desde el 9 hasta el verso 14. Leemos en esta oportunidad de la traducción de la Biblia Nueva Versión Internacional. En nombre de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. A algunos que confiando en sí mismos se creían justos y que despreciaban a los demás, Jesús les contó esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro recaudador de impuestos. El fariseo se puso a orar consigo mismo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros, ni mucho menos como ese recaudador de impuestos. Ayuno 2 veces a la semana y doy la 10ª parte de todo lo que recibo. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Les digo que este, y no aquel, volvió a su casa justificado ante Dios, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra de Dios. Hoy es un domingo muy especial. Es un domingo de celebración y de conmemoración. En primer lugar, nos estamos acercando al 1 de noviembre, conocido en la tradición cristiana como el Día de Todos los Santos. Y esa celebración sirve para afirmar que nuestro bautismo como creyentes en Cristo es un peregrinaje de fe que dura toda la vida. Y en ese camino, o en ese peregrinaje, hemos sido precedidos por aquellas y aquellos que hoy disfrutan de la comunión eterna en presencia del Señor. Este miércoles leíamos de la carta a los Hebreos, capítulo 12, donde nos exhorta a correr esa carrera que quienes nos precedieron ya completaron, poniendo siempre la mirada, fijándola en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y por eso hoy damos gracias a Dios por el testimonio de nuestras hermanas y hermanos en todo el mundo, en todos los tiempos, que aún enfrentando épocas de dolor y enfrentando épocas de dificultad, mantuvieron el estandarte de la fe y no se avergonzaron del Evangelio. Su devoción,
su martirio y su entrega al reino de Dios, quedan y quedarán como ejemplo y como inspiración para quienes continuamos el camino. Y un ejercicio que yo le invito a usted a hacer de vez en cuando: piense en aquellas personas que le precedieron, piense en aquellas personas que de alguna manera le dieron buen ejemplo, piense en aquellas personas que contribuyeron muchísimo o con cosas sencillas para que usted pudiera entender, recibir y abrazar la fe. Quizás una abuela, una madre, un padre, una tía, un amigo, un desconocido que eventualmente se convirtió en familia de la fe. Nosotros no nacimos hechas y hechos. Hubo gente que abrió camino para nosotras y nosotros en la jornada de la fe. Y por ello debemos estar siempre agradecidos al Señor. Eso es lo primero. En segundo lugar, hoy celebramos y conmemoramos la Reforma Protestante, ese movimiento histórico de protesta y cambio que simultáneamente se fue dando en diversas partes de la Europa medieval, en un periodo en el cual la Iglesia institucional se había desviado de los fundamentos del Evangelio, negociando con la fe y manteniendo al pueblo cautivo en una religiosidad ignorante y opresiva. Del tiempo de la Reforma hemos heredado el pronunciamiento que dice: Ecclesia reformata semper reformanda secundum verbum Dei. ¿Qué significa? Eso es en latín, ¿no? ¿Qué significa? Iglesia reformada siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. Y cada vez que usted y yo nos trancamos en nosotros mismos y empezamos a decir: no, pero es que siempre esto ha sido así o siempre ha sido asado, acuérdese que esa es una actitud contraria a la identidad reformada. Iglesia reformada, siempre reformándose de acuerdo a la palabra de Dios. No se trata de reformar por reformar. No se trata del cambio por el cambio mismo, sino que se afirma la necesidad constante de ser transformados por el encuentro con la palabra de Dios, para que la vivencia entera vaya amoldándose al carácter de Cristo, según manifestado en los valores del reino de Dios que predicó y que él practicó. Del tiempo de la Reforma también heredamos la tradición de lo que se conoce como las 5 solas. Las 5 solas, que en latín, que era el idioma que usaban para comunicarse internacionalmente, son las siguientes: sola scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide, y una que usted oye todas las semanas: soli Deo gloria. Y usted a lo mejor se pregunta: ajá, ¿y eso qué es? ¿Y con qué se come? Y es lo que yo le voy a explicar ahora. Sola Escritura es la afirmación de que la Biblia, la Santa Escritura, es la autoridad final en materia de fe,
y de práctica. Es la autoridad en materia de fe y de práctica. Y si usted escuchó bien lo que yo acabo de decir, yo no he hablado de que sea la autoridad en ciencias naturales. ¿Oyó? Es la autoridad en materia de fe y de práctica. Ninguna institución religiosa o civil está por encima de la instrucción contenida en la palabra de Dios revelada a través de las Escrituras. Y esa palabra, esa fuente, esa autoridad es en última instancia no el papel, no las letras, sino Cristo mismo, que es el Verbo, es la palabra encarnada de Dios, según nos enseña el Evangelio de Juan, que muchas y muchos lo sabrán hasta de memoria. En el principio era el Verbo o la palabra, y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Sola Escritura, el testimonio de Cristo a través de las Escrituras Sagradas, es la autoridad en materia de fe y de práctica cristiana. Solus Christus, eso es fácil, solo Cristo. Solo Cristo, quien es testificado en las Escrituras, es el mediador de reconciliación entre Dios y los seres humanos. Solo Cristo es el Redentor provisto por Dios Padre para el rescate y redención de las vidas esclavizadas por el pecado y la muerte. Solo Cristo es el camino a la verdadera vida. Cristo. No es Moisés, no es Pedro, no es Pablo, no es José Manuel, no es Chucho, no es Jacinta. Es Cristo. Sola gratia. Solo por gracia. Solo por gracia es que Dios se encarnó en Cristo Jesús para saldar nuestras deudas, asumir nuestro lugar en la cruz y garantizar la eternidad con su resurrección. Solo por gracia es que podemos vivir en reconciliación. Es un don, es un obsequio, es un regalo que no merecemos, pues la Escritura afirma que la recompensa del pecado es la muerte, pero la dádiva, fíjense bien, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y un regalo es un regalo, no es un intercambio, no es un beneficio condicionado, es un regalo. Por eso le llamamos gracia. Sola fide, solo por la fe es que abrazamos el regalo de la gracia de Dios. Solo mediante la fe disfrutamos el efecto de la gracia de Dios y nos hacemos conscientes de ese efecto, el perdón, la reconciliación, la justificación por la fe. Comprendemos que son los méritos y las acciones de Jesucristo lo que nos dan entrada a su reino eterno desde ya. Y no hay que esperar a morir para disfrutar eso. De hecho,
Dice el autor de la carta a los Romanos: de hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo por la fe vivirá. Y nos enseña las Escrituras también que la fe también es un don, es un regalo de Dios. Todo ello es obra y favor divino, obra y favor de Dios. La iglesia medieval en sus tiempos enseñaba que el ser humano tenía que esforzarse para ganar, para adquirir, incluso para comprar el favor de Dios. Pero muchos siglos antes, la Escritura había enseñado que Dios es compasivo y misericordioso en tal manera que dio a su Hijo para que no nos perdiéramos. Otro pasaje bíblico que mucha gente se sabe de memoria. No es repetirlo, es entenderlo, es vivirlo. Sola Scriptura, solus Christus, sola gratia, sola fide. Y es entonces que llegamos a la última de esas 5 expresiones que heredamos de la Reforma, y que es la que hoy sirve como motivo de nuestra celebración en este año: Soli Deo Gloria, es decir, solo a Dios la gloria. La iglesia en los tiempos medievales había caído en la desafortunada costumbre de exaltar a la oficialidad religiosa, y había llegado a la convicción insensata de adjudicar a simples mortales el crédito que solo le corresponde al Dios eterno. Pero sepamos lo siguiente, mis amores: esa tendencia hacia la arrogancia no era nueva en el medioevo. Durante siglos el ser humano ha tenido la inclinación de otorgar a cualquier persona o a cualquier cosa el reconocimiento que solo el Señor merece. Siempre han existido quienes viven como si Dios les debiera dar las gracias por ser religiosas o ser religiosos. Y esa actitud de soberbia la encontramos tipificada en el personaje de el fariseo en la parábola que hoy leemos. Oiga, si todo lo que allí dijo aquel hombre era cierto, a simple vista se estaría evidenciando como un dechado de virtudes. Y sus grandes atributos se magnificaban al compararse con otras personas. Como él decía: oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros hombres, ladrones, malhechores, adúlteros. Su oración, además de expresar un orgullo malsano y expresar vanagloria, nos permite observar quién era en verdad el Dios de ese personaje.
Observe el verso 11. Allí se afirma, lo cito, que el fariseo se puso a orar. ¿Cómo? ¿Con quién? Consigo mismo. Oh Dios. ¿A quién le está diciendo Dios? El fariseo se puso a orar consigo mismo. Evidentemente, mis hijas e hijos, la actitud de aquel hombre era una actitud de solo a mí la gloria. En cambio, el cobrador de impuestos, que en los tiempos de Jesús, por los prejuicios, era lo mismo que decir lo peor de lo peor, ese hombre tenía una actitud distinta. Aquel cobrador de impuestos reconocía sus limitaciones y reconocía su inadecuacidad, clamando y rogando a Dios por compasión. Aquel cobrador de impuestos reconocía que solo podía depender de la gracia de Dios y no de los méritos propios. Y en consecuencia, como allí leemos, volvió a su casa justificado. En consecuencia, aquel pecador restaurado podía entonces decir solo a Dios la gloria y el reconocimiento. Hermanas y hermanos queridos, hoy, nosotras y nosotros que también somos alcanzados por la gracia eterna, podemos decir en alta voz, solo a Dios la gloria. Nosotras y nosotros que nos reconocemos como pecadores en proceso de rehabilitación por el amor divino, podemos decir solo a Dios la gloria. Y hoy, al recordar las vidas de las y los creyentes en todos los tiempos que completaron su carrera y que disfrutan la eternidad de la presencia divina, podemos decir solo a Dios la gloria. Y hoy, al recordar el ministerio de quienes vivieron en el siglo XVI, sacudiendo la iglesia institucional para que volviera a las raíces y al mensaje del Evangelio, podemos decir solo a Dios la gloria. Y hoy, al celebrar la gracia y la fidelidad de Dios a través de los siglos, en los tiempos buenos, los malos y los peores, podemos proclamar con plena certeza: Soli Deo Gloria. Amén y amén. Concédenos, oh Dios, amoldarnos a la humildad que en Cristo nos enseñas. Concédenos, oh Dios, bajarnos de esas nubes de religiosidad santurrona donde nos trepamos y miramos por encima del hombro a otra gente. Concédenos, oh Señor, corazones como el de aquel cobrador de impuestos que decía: ten compasión de mí, que soy pecador. Concédenos, oh Señor, corazones agradecidos
que siempre reconozcan tu bondad y en gratitud encarnen esa bondad para con nuestro prójimo. En Cristo Jesús así oramos y creemos. Soli Deo Gloria. Amén y amén.